Damos, Señor, por este día precioso, este día lleno de bendición. Gracias le doy al Señor por cada cosa que Él hace y la manera como Él se sabe glorificar en cada momento. Bendecimos a cada uno de los que se conectan en este momento para orar, bendecir y glorificar el nombre del Señor y compartir algo de la palabra de Dios, que nos fascina poder compartir las escrituras porque en ellas está lo que necesitamos, la sabiduría que necesitamos. Y estamos hablando acerca del temor de Dios. Vamos a orar y vamos a poner este tiempo en las manos de Dios y que Dios sea revelando su palabra a nosotros. Padre, te bendecimos, te agradecemos por darnos esta oportunidad de presentarnos delante de ti, Señor. Como Daniel lo hacía 3 veces al día, hoy, Señor, también lo queremos hacer. Mientras tú, Señor, nos permitas, mientras tú nos indiques que debamos hacerlo y transmitiendo aquí a través de esta señal de la internet, Señor, lo haremos, Señor. Aprovecharemos esta oportunidad para poder llevar tu mensaje, llevar tu palabra y abrir nuestros ojos frente a la revelación que ella trae para nosotros. Te bendecimos, Señor, y te agradecemos, Señor Jesús. Permítenos recibir esta palabra con mansedumbre en nuestro corazón, sea revelada a nosotros y esto traiga transformación a nuestra manera de vivir. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. Muy buenas tardes a todos. Buenas noches ya. Ay, buenas noches. Bueno, buenas noches, les bendecimos y vamos a seguir compartiendo este tema que estábamos hablando sobre el temor de Dios. Amén. Que tú puedes entender qué es el temor de Dios. Así es, la importancia de santificarnos, la importancia de realmente temer a Dios, temer de todo corazón al Señor, porque el temor de Dios es el principio de la sabiduría. Comenzamos hablando de esto, ¿no? Sí, sí, es bueno aclarar un punto, pastor, y es, por ejemplo, que el temor de Dios no es tenerle un terror así a Dios Eso. y que ay, no, es que no va a acabar, el mundo se va a acabar, y como estamos en ese tiempo de terror, no, es que el mundo se va a acabar, es que Él nos va a castigar, no estamos hablando de esa clase de temor. Así es el temor que es reverente delante de la presencia del Señor, que es diferente. Vamos a leer Éxodo 19, del 5 al 11 y continuamos allí con nuestro tema, ¿no? Unos textos que de pronto de uno u otro modo los hemos hablado a través de las transmisiones. Dice, ahora pues si diereis oído, o sea, si prestareis atención a mi voz, dice el Señor, y guardareis mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. Y vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. Mira el deseo de Dios. Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. O sea, Dios está mandando a Moisés a que le diga eso. Ajá. Y luego dice en el versículo 7, entonces vino Moisés y llamó a los ancianos del pueblo y expuso en presencia de ellos todas estas palabras que Jehová le había mandado. Y todo el pueblo respondió a una y dijeron, todo lo que Jehová ha dicho, haremos. Haremos, ¿no? Así haremos, decían. Así haremos. Y Moisés refirió a Jehová las palabras del pueblo, ¿no? O sea, que ellos mandaron decir que iban a hacer todo lo que dijeras. Entonces Jehová dijo a Moisés, he aquí yo vengo a ti en una nube espesa. Todavía no se había aparecido allí en el monte, no estaba por aparecerse, humeando el monte a causa de la presencia del Señor. Entonces, he aquí yo vengo a ti en una nube espesa, para que el pueblo oiga mientras yo hablo contigo, y también para que te crean para siempre. O sea, iba a ser el sello del liderazgo de Moisés sobre todo el pueblo. Y Moisés refirió las palabras del pueblo a Jehová. Y dice algo muy importante el 10. Y Jehová dijo a Moisés, ve al pueblo y santifícalos hoy y mañana. Santifícalos hoy y mañana. Está hablando de 2 días. Y laven sus vestidos. Y estén preparados para el día tercero. Porque el tercer día Jehová descenderá a los ojos de todo el pueblo sobre el monte del Sinaí.
Gloria a Dios, ¿no? Entonces es la manifestación de la presencia y de la gloria del Señor. Entonces, mira que aquí en el versículo 10 dice hoy y mañana, ¿no? Hoy y mañana, está hablando de 2 días. Y para Dios 2 días dice la palabra que son como 2000 años, ¿sí? Sí. Pueden ser como 2000 años. Entonces está hablando de una santificación que podríamos tomarlo proféticamente de ese modo. Estos 2000 años han servido para la santificación del pueblo de Dios, de la iglesia de Cristo, ¿no? Y les dice además que deben lavar sus vestidos, deben lavar la ropa, ¿no? Entonces habla de lo que Jesús hizo por nosotros en la cruz, ¿no? Que Él estuvo allí y luego resucitó al tercer día, ¿no? Al tercer día Él se levantó. Entonces, una cosa que queremos como mostrar a través de este pasaje para continuar con el tema es que Dios quiere que nos consagremos, amén, para todo lo que ha de venir, la gloria que ha de venir, ¿no? Estaba por venir la gloria de Dios al monte Sinaí. Estaba por mostrarse Dios con todo su poder. ¿Pero qué les exige Dios? Consagrarse. Consagrarse, santificarse, ¿no? Que estén santificados. Esto es demasiado importante. Sí, pastor, es muy interesante porque tú estás hablando del Antiguo Testamento y lo estás comparando con lo que está pasando hoy. Que el Señor está por manifestar su gloria, por venir un avivamiento sobre las naciones como nunca lo habíamos visto. O sea, los que sabemos o los duros pues de los avivamientos, que saben del avivamiento en la calle Azusa, diferentes avivamientos, fueron como avivamientos muy locales, ¿no? Como en diferentes sectores. Pero este avivamiento que viene va a ser a nivel global. A nivel global. Entonces es algo histórico. Y lo que está pastor diciendo es, de igual manera, Dios nos está diciendo que para que venga esa gloria del Señor para este avivamiento, los últimos tiempos, tenemos que consagrarnos. Consagrarnos. Y lo hemos visto en otros temas, ¿no? Cuando hablábamos del pueblo de Israel a punto de entrar a la tierra prometida, también pasaron por un tiempo de consagración, varios actos de consagración, de santificación del pueblo por lo nuevo que iban a entrar a poseer. Entonces vemos que es algo recurrente en la Biblia. Cada vez que el Señor quiere introducirnos a un nuevo nivel espiritual, pide nuestra consagración, pide que nos santifiquemos. Esto es muy importante. Entonces hay que sacar a Egipto de nuestro corazón, ¿no? Era lo que quería Dios, que Egipto saliera del corazón. Y Egipto, tú sabes, es tipo del mundo, de todas las cosas del mundo, de todas las cosas, y podríamos decir todas las cosas viejas, ¿sí? Que deben salir de nosotros y no deben seguir estorbándonos para nuestro avanzar en el Señor, ¿no? Y dice que debemos lavar nuestra ropa. Recordemos lo que dice 2 Corintios 7:1, que dice así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos, ¿no? O sea, las promesas, ¿a qué se refiere? Siempre las promesas se van a referir a lo futuro, a lo que está por venir. Entonces, si tienes promesas en el Señor, lo que debes hacer para adquirir el cumplimiento de esas promesas es limpiarte. Limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios, ¿no? Muy importante esa parte. Sería muy bueno, pastor, no sé si me estoy metiendo en un lío aquí, pero me parece importante pues que todo lo que tengamos un poquito claro, como que a qué te refieres en el sentido de consagrarnos. Consagrarnos es nosotros dedicar nuestra vida al Señor, ¿no? Dedicar. Tomar la decisión. Sí, tomar una decisión o hacer un compromiso de allí en adelante, que nuestra vida sea usada, ¿no? Exclusivamente para el servicio al Señor, sea lo que hagamos, ¿no? Porque el no consagrarse quiere decir que ando aquí y ando allá, ¿no? Ando con el Señor y a la vez ando complaciéndome a mí mismo con pequeñas cositas. Pero cuando yo hablo de consagración, o más bien cuando el Señor habla de consagración, habla que somos su especial tesoro, exclusivos de Él. Eso iba a decir, exclusivos de Él. O exclusividad del Señor, ¿no? A eso se refiere, ¿no? Entonces, lavar nuestra ropa significa eso, limpiarnos, perfeccionarnos en la santidad del Señor, como dice ahí 2 Corintios 7:1. Estar
practicando el temor de Dios en nuestro corazón. Y el versículo 11 de aquí de Éxodo dice, porque al tercer día Jehová descenderá a los Amén. ojos de todo el pueblo. Estamos hablando de la gloria del Señor. Estamos hablando del temor que causa la gloria de Dios. Y Dios descendió a los ojos de todos. Todos vieron el humo, todos vieron la nube espesa, Sí, todos vieron los fue algo rayos. visible, no fue algo como que nos Como pareció. escondido. No, fue Sí, visible fue para algo todos. evidente a todos, ¿no? Exactamente. Todos al principio pues se alegraron, dijeron, uy, la gloria de Dios. Pero después nos damos cuenta, si tú lees Éxodo 19, cómo todos corren huyendo porque no soportaban el voltaje pues de la gloria de Dios. Amén. ¿No? Que es lo que decíamos en la tarde, que más bien empujaron a Moisés diciéndole, no, vaya usted hermano, escuche todo lo que tenga que escuchar, y aquí nos trae la razón que dijo Dios, ¿no? Sí, sí. Y decíamos, muchas veces la gente hace lo mismo de algún modo en la iglesia El de pastor. Cristo. Manda al pastor allá, pastor, vaya usted y Vaya que usted, el ore, Señor sea ayune, el que le interceda. diga y me mande decir qué es lo que quiere que yo haga, en lugar de pagar el precio él por estar ante la presencia del Señor y que sea Dios directamente que esté confrontando su vida. Y sabes una cosa que debemos aprender es que los hombres, los seres humanos, los ministros de Dios, a veces andan, y la mayoría de las veces andan por las ramas, ¿no? Ellos no le dan a la raíz, en cambio Dios sí ataca a la raíz, ¿sí? Así es. Lo que realmente tienes que cambiar, y eres confrontado por Dios cuando ataca la raíz y te dice, es que es este el problema. ¿Ves? Él no empieza a podar el árbol y como a quitarle algunas cositas, como hacemos nosotros los hombres, y tratamos de aconsejar a las personas y tratarles de acomodar la vida, ¿cierto? Y decirle, no, es que este es el problema, pero muchas veces estamos quitando síntomas. ¿Y qué pasa cuando tú empiezas a podar un arbolito así y a quitarle las cositas? ¿Qué pasa? Lo haces más Vuelve fuerte. y crece y lo hace más fuerte, Lo más haces grande, más fuerte, crece más más grande, rápido. ¿sí? Se hace más fuerte. Entonces no es cuestión de atacar los síntomas, es cuestión de ir a la raíz. Y el único que puede ir a la raíz es el Señor. El único que te puede confrontar a ti con la raíz de tu problema es Dios, es Dios. Dios es quien te conoce a ti más de lo que tú te conoces a ti mismo. Y leemos más adelante, en ese mismo orden de ideas, como se dice, en esa misma línea, en ese mismo contexto de la manifestación de la gloria de Dios, el capítulo siguiente, el capítulo 20, ya habla de cómo Dios se manifiesta. Del 18 al 21 dice, todo el pueblo observaba, escucha bien todo como dice, todo el pueblo observaba el estruendo y los relámpagos y el sonido de la bocina. A mí me llama mucho la atención eso, ¿no? El sonido de la bocina, porque actualmente están llamándolos cielomotos, ¿no? Cielomotos, sí. Como los terremotos, Como pero en el trompetas. cielo. Entonces son cielomotos, ¿no? Que producen un sonido que hasta es Pavoroso. pavoroso. Para hasta uno como hombre es pavoroso. lo atemoriza a uno escuchar ese sonido. Y el monte que humeaba, ellos vieron eso, todos observaban esta escena tremenda. Y viéndolo el pueblo, temblaron y se pusieron de lejos. Y dijeron a Moisés, habla tú con nosotros y nosotros oiremos, pero no hable Dios con nosotros para que no muramos. Y Moisés respondió al pueblo, no temáis, porque para probaros vino Dios, y para que su temor esté delante de vosotros, para que no pequéis. ¿Por qué será que Dios nos tiene que asustar para no pecar? Para que no pequemos. Pero Dios se le manifestó al pueblo para producir en él el temor de Dios. Porque yo pienso porque al hombre, el hombre, o nosotros como seres humanos tendemos a manejar las cosas, pero la naturaleza nosotros no la podemos controlar. Entonces cuando algo en la naturaleza se sale como de su cauce o de lo normal, uno entra en porque uno dice, bueno, yo no puedo controlar eso, yo no puedo controlar un terremoto, yo no puedo controlar una inundación, que se vino una avalancha, yo no puedo controlar eso. Entonces todo lo que se sale del control humano
eso nos atemoriza demasiado. Así es. ¿Qué es lo que está pasando pues ahorita con el coronavirus? Que me da risa cuando le preguntan a alguno, bueno, ¿y qué vamos a hacer después del 27? No sabemos. Tenemos planeado esto, pero nadie sabe qué va a Nadie. pasar. Estamos en el día a día, ¿sí? Exacto. En el día a día. Cada día tiene su propio afán, se está cumpliendo esa palabra. Cada día, vamos en el día a día. Ni los presidentes, ni los reyes, ni nadie puede decir, ni los científicos, nadie. El día a día. Entonces, prácticamente, como dice el dicho, estamos en las manos de Dios, ¿no? Lo que Él quiera que pase, eso va a pasar. Entonces el pueblo, dice el versículo 21, estuvo a lo lejos y Moisés se acercó a la oscuridad en la cual estaba Dios. A mí me asombra mucho esa frase. Moisés se acercó a la oscuridad en la cual estaba Dios. Sí. Una oscuridad. Contradictorio, ¿no? Sí, pero me llama mucho la atención que Moisés no tuvo miedo No. de acercarse a la oscuridad, de acercarse al lugar, porque él tenía la confianza en Dios. Él Él sabía conocía. que ahí estaba Dios. Sí. Y el que conoce a Dios es como un niño que se sube sobre una pared y le dice al papá, papá, cójame, y se bota, ¿sí? Él se bota. O sea, él no espera a ver si el papá se cuadra, a ver que tenga las manos en la correcta posición, que esté bien parado en el suelo. Que le No. diga listo, ya. Sí, no, él se va mandando, ¿sí? Y entre más pequeños son más confiados, ¿cierto? Y así se acercó Moisés al Señor, confiado, es mi papá, yo ya sé quién es. Entonces, un profundo conocimiento del Señor te hace a ti confiar en Dios por encima de las circunstancias. Entonces, a pesar de haber visto el pueblo los más grandes milagros del Señor, vieron dividir el mar rojo, ¿no? Ellos vieron el maná, varios milagros tremendos, pero a pesar de ver todos esos milagros, el día que Él se manifiesta en el monte, todos huyen. Así ¿sí? es. Porque dice dice un salmo que el pueblo de Israel conoció las obras de Dios, pero Moisés conoció sus caminos. O sea, Moisés conoció a Dios en la intimidad. El pueblo solo conoció las manifestaciones de Dios. Y tú puedes acostumbrarte a ir a la iglesia y ver cómo el Señor sana a las personas, a ver los milagros, a ver las sanidades, a ver todas estas cosas espectaculares y llorar con todo lo que pasa. Pero una cosa es tú ver a Dios obrando de lejos, y otra cosa muy diferente, que tú pases tiempo en la gloria de la presencia del Señor. Y el pueblo no había pasado ese tiempo ante la gloria de Dios y por eso no había sido marcado por la gloria del Señor. Amén. Y cuando salieron de Egipto, dice la palabra del Señor, ninguno está enfermo. Impresionante, ¿no? Sí. Salieron sanos todos. Qué bendición. En una atmósfera de milagros, yo puedo ocultar el pecado. En una atmósfera de milagros, no necesariamente el Señor me va a confrontar allí con mi pecado. No, puede estar moviéndose la gloria de Dios, sin embargo, yo estar en pecado ahí. Pero en una atmósfera de la gloria de Dios, no en una atmósfera de la unción, sino en una atmósfera de la gloria de Dios, yo no puedo ocultar el pecado. No puedo. No puedo. El hombre que le teme a Dios no tiene nada que ocultar. Lo que le da temor es alejarse de Dios. Un hombre de Dios, eso sí le da temor, alejarse de Dios porque ya conoce que con Dios no se juega, ¿cierto? Entonces, nosotros vemos muchas multitudes detrás de los milagros, detrás de las campañas evangelísticas, de las grandes cruzadas, millones de personas, a veces como eran las reuniones de Reinhard Bonnke, de más de 1.600.000 personas una sola noche, imagínate, en una reunión, 1,5 millones de personas. Imagínate esa cantidad de gente y hasta más con otros evangelistas ha sucedido. ¿Cuánta gente está viviendo en fornicación? ¿Cuánta de esa gente está robando la empresa? ¿Cuánta de esa gente está viviendo en un pecado descarado? Pero Dios se mueve. ¿Sabes por qué? Porque para que Dios se mueva no exige santidad. No exige santidad. Los milagros no exigen santidad. Los dones del Espíritu Santo no exigen santidad. Ay, ¿cómo así, pastor? ¿Qué es lo que usted está diciendo? ¿Sí?
Es que ese es el nivel de la unción. En la unción de Dios, Dios en su misericordia puede sanar su hasta el amor. más pecador, ¿cierto? Pero una cosa es la unción de Dios, pero otra cosa muy diferente es la gloria de Dios. Y eso es lo que va a venir sobre el mundo, el tiempo de la manifestación de la gloria de Dios, como decía mi esposa, a nivel global. Pero cuando nosotros tenemos pecado, le pasó a Adán, nos escondemos, nos escondemos. Cuando se manifiesta la gloria de Dios, ahí sí pagamos escondederos a peso. Lucas 12 dice que le debemos temer al que puede matar no solo el cuerpo, sino también el alma, porque no hay nada oculto que no sea revelado. Y eso es lo que hace la gloria de Dios, saca a la luz. No más acordémonos de Ananías y Zafira, ¿no? Cómo ellos intentaron mentirle al Espíritu Santo, ¿cierto? Así Intentaron disfrazar su hipocresía, porque ellos lo que querían era ponerse una máscara de bondad y hacerse pasar por las demás personas dadivosas que habían entre ellos en la iglesia primitiva, ¿cierto? Todos los demás estaban vendiendo sus propiedades y dándolo a los más necesitados. Y ellos pretendieron hacer lo mismo, pero quedarse con la mitad, ¿cierto? ¿Y quién se va a dar cuenta? Dios. ¿Sí? Casi nadie. Dios. Y uno se pregunta, ¿por qué en ese tiempo cayeron ellos fulminados ante la gloria de Dios y hoy tan campantes? Muchos están en las campañas, Dios moviéndose en su unción y no caen ahí fulminados porque están en una atmósfera de unción nada más. Pero deja que venga un avivamiento con el mover de la gloria de Dios y muchos no van a poder mantener ni con vida delante del Señor. Entonces es lo que estamos pidiendo que Dios manifieste en este tiempo, es de alto voltaje, ¿sí? Amén. Es de alto nivel, ¿sí? Estamos pidiendo la gloria, no solamente Señor, ven y sana a los enfermos, ven y muévete con poder, porque Él lo puede hacer en una atmósfera de unción, pero el Señor quiere moverse en una atmósfera de gloria. Amén, así es. Y vemos Lucas 12, del 1 al 5, dice, en esto juntándose por millares, escucha, juntándose por millares la multitud, tanto, serán tantos que unos a otros se atropellaban. Yo ya he estado en multitudes así. Comenzó a decir a sus discípulos, primeramente, guardaos de la levadura de los fariseos, que es la hipocresía. Guárdense de esas caretas, guárdense de ese fingimiento, guárdense, entre comillas, de esa actuación delante de Dios, ¿no? Es una actuación fingida. Están haciendo una cosa externamente, pero no sienten nada de lo que están haciendo. Porque nada hay encubierto, dice el Señor, que no haya de descubrirse, ni oculto que no haya de saberse. Por tanto, todo lo que habéis dicho en tinieblas, a la luz se oirá. Y lo que habéis hablado al oído en los aposentos, se proclamará en las azoteas. Eso va a pasar. Mas os digo, amigos míos, no temáis a los que matan el cuerpo, ¿cierto? O sea, a los seres humanos. Y después nada más pueden hacer. Pero os enseñaré a quién debéis temer. Temed a aquel que después de haber quitado la vida, tiene el poder de echar en el infierno. Sí, os digo, a este temed. Cuando yo leí este pasaje, cuando era muchacho, cuando recién estaba empezando en el Señor, yo aseguraba que se estaba refiriendo al diablo. Claro, el diablo es el que nos lleva al infierno, pero sabes que no, se refiere al Señor. Él es el que tiene el poder de salvar o no salvar a las personas, ¿sí? Entonces, lo que está diciendo aquí Jesús es tremendo, ¿no? No le tengas temor a las personas, ¿no? Que hieren nada más el cuerpo, ¿no? Tenle temor a Dios. Tenle temor a Dios, porque uno muchas veces respeta más a las personas. Sí, El qué dirán sí. las personas que el qué dirá el Dirá Señor. Dios. Y uno descaradamente sabe que está pecando y dice, ay Señor, tú me entiendes, pero con este sí tengo que quedar bien. Lo que pasó con Saúl, ¿no? Saúl quería quedar bien con el pueblo, ¿cierto? Quería hacer pensar al pueblo que él estaba bien con Dios.
Y le decía a Samuel, ay sí, yo ya sé que me equivoqué, sí, 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 hágame quedar bien con Dios, pero no me vaya a hacer quedar mal con el pueblo, salga por lo menos ahí de la cara, hermano, y diga que todo va bien, ¿cierto? Fue en pocas palabras lo que trató de decir Saúl. Y, y, y Samuel no se podía prestar para tratar de disimular el pecado que había No, y cometido Saúl. cuando dice Samuel, ¿qué valido de ovejas es este que estoy oyendo? ¿Ah? Y le dice, Saúl, lo que pasa es que estaba sí, yo sé que tú estás escuchando, lo que pasa es que yo estoy ofreciendo Eh, sacrificio a Jehová. Ahí sí la terminó Sino de que la embarrar. orden de Dios era que cuando tomaran ese pueblo, debían de matar todo, pues. Ajá. No deberían dejar ni ganado nada. Esa fue Nada. la orden del Señor. A todo, al rey, a todo, a lo todo. Y él dijo, pues sí, Dios dijo eso, pero ese ganado está como muy bueno. Ese ganado vale la pena. Entonces tomémoslo, ¿cierto? Trató de apartar lo mejorcito. Sí, lo mejorcito, lo que él, en el ojo natural dijo, no, esto no, ¿para qué lo vamos a destruir? Pero es que cuando Dios da una orden, Dios sabe por qué lo hace. Y hay que Entonces, así cumplirla. es en tu vida, ¿no? Entonces, Dios da una orden y uno dice, pues sí, Dios dice en la Biblia, sí, pero yo, no es que yo con esta relación voy a ofrecerle sacrificio a Jehová. Ajá. No es que yo con este dinero que me sirve para tal cosa hoy le puedo ofrecer al Señor. Y comenzamos a justificar, a meter al Señor a bailar ahí en un baile que no le corresponde al Sí. Señor, porque pues Dios ya dio la orden, ¿cierto? Entonces es muy delicado lo que estamos hablando. Y es muy importante obedecer a Dios al pie de la letra. Así no nos parezca, obedecer al Señor. Entonces nos damos cuenta que el pueblo de Israel, igual que acá en el tiempo de Jesús, ellos amaban todavía Egipto. ¿Y Egipto qué es? El mundo. Amaban desobedecer, amaban todo el pecado, ¿cierto? Pero ¿qué pasó? Vino la gloria de Dios y reveló lo que había en el corazón de ellos. Es toda esa rebeldía, la reveló la gloria de Dios. Y yo te digo, cuando viene un ambiente de la gloria de Dios, sale a flote el pecado, sale a flote, lo que está oculto se manifiesta. Y estamos orando en este tiempo para que todo lo oculto, en medio del gobierno, en medio de todo lo que se está manejando en la sociedad, salga a la luz, salga a la luz. En la iglesia de Cristo, porque la iglesia de Cristo necesitamos todo el tiempo estar santificados, mantenernos limpios para estar preparados para lo que Dios quiere hacer. Amén. Dice la palabra del Señor que nadie puede ver al Señor si no es santo. Dice Hebreos 12:14, seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Nadie verá al Señor. Para yo poder tener un encuentro cara a cara con Dios, necesito ser santo. Necesito estar practicando la santidad en mi vida. Y dice aquí en el versículo 19 de aquí de Éxodo 20, dice, y dijeron a Moisés, habla tú con nosotros, ¿no? ¿Recuerdan? Habla tú con nosotros y nosotros oiremos, pero no hable Dios con nosotros para que no muramos. Y dice en el 20, y Moisés respondió al pueblo, no temáis, para que su temor esté delante de vosotros. Dice que parece haber una contradicción, ¿cierto? Como que dice, no temáis, pero temed. Exacto, no temáis. No y luego temáis, le dice, pero para temed. que haya temor. ¿Cómo Sí, así? no No dice. temáis, pero para que haya temor. Entonces, aquí Moisés está diferenciando entre el temor de Dios y lo que decía mi esposa, y tenerle miedo a Dios, ¿sí? No temáis, acércate a Dios, que es un Dios de gracia, ¿cierto? Es un Dios de misericordia, pero a la vez tenle temor, o sea, tenle reverencia. Y ahí, entre esos dos términos del temor, estas dos diferencias de la palabra temor, tenemos que estar nosotros, en ese equilibrio, ¿sí? Ni muy, muy, ni tan, tan, ¿cierto? Ni allá que de pronto le tenemos tanto miedo a Dios que ni siquiera oramos porque estamos como que Dios nos pueda hacer cualquier cosa, como tampoco, eso Dios es tranquilo, eso no me hace nada y vivo como quiera porque
porque Dios es de temores del enemigo, ¿cierto? Así es. Entonces son dos cosas que tenemos que diferenciar entre el miedo a Dios y el temor a Dios. Amén. Quien le tiene miedo a Dios tiene algo que ocultar, ¿sí? Está escondiendo algo, como le pasó a Adán, ¿no? Cuando tuvo miedo, cuando pecó contra Dios, tuvo miedo y se escondió, ¿cierto? Entonces, no te escondas del Señor. Él no viene a acabar contigo, pero sí viene a sacar el pecado de ti, a quitar, a extirpar ese pecado de ti. Entonces, tú debes acercarte como quien se acerca, por ejemplo, a un médico, ¿sí? Uno cuando está enfermo va al médico y le da susto, ¿cierto? Si tiene que aplicar inyecciones, aún más si tienen que operarlo, ¿cierto? Pues qué susto que le van a intervenir su cuerpo, ¿cierto? Pero uno sabe que a pesar de tener ese temor, va a salir bien, ¿sí? Va a quitarse esa enfermedad que uno tiene y esa intervención le va a ayudar. Así uno debe acercarse al Señor, a pesar de que te dé temor, a pesar de que sepas que Dios odia el pecado, no te odia a ti. Acércate confiadamente, dile: sí, Señor, yo ya no soporto vivir esta clase de vida así, esta hipocresía en mi vida, ¿sí? Yo quiero que de una vez tú me cambies, me hagas Y diferente. renunciar a eso y decir ya no más te vas. Estos son permisos que nosotros le damos a Al demonios para que nos atormenten, Exacto. ¿no? Para que nos atormenten, y uno tiene que decirle ya no más, fuera de mi Exacto. vida, yo le pertenezco a Jesús y No voy a punto. tolerar más eso en mi vida. Amén. ¿Sí? El hombre que le teme a Dios no tiene nada que ocultar, ¿cierto? ¿Por qué? Porque anda constantemente a la vida, anda en la luz, ¿sí? El que anda en la luz, dice el Señor, no tiene temor, ¿sí? Por el temor de Dios nos mantenemos alejados del pecado. Y este es uno de los frutos del verdadero arrepentimiento, que cuando tú realmente te has arrepentido de tu pecado, te mantienes alejado del pecado, de las oportunidades de volver a pecar, ¿cierto? Este es un fruto muy clave de un verdadero arrepentimiento. Mucha gente ama a Dios, pero no le teme a Dios. Lo que decíamos de este evangelista. ¿Desde cuándo dejaste de amar a Dios? No, es que no lo dejé de amar, pero le dejé de temer, ¿sí? Y si tú pierdes el temor a Dios, le pierdes el respeto a Dios y cualquier cosa puedes hacer. Así tú digas: pero es que me gustan tanto las cosas del Señor, pero amas también el pecado. Entonces tú no puedes jugar con las dos cosas. O eres de Dios o no eres, pero no puedes ser de un punto intermedio. Sí, debemos de salir de ese pensamiento que yo peco y empato, ¿no? Sí, exacto. Que yo, ay, no, eso no tiene nada. Pequemos y disfrutemos, que la vida está para eso, y después allá yo voy y ofrezco algo al Señor y yo allá hago un sacrificio y ya, eso se quedó el pecado limpio, ya. Es que dice, para eso la palabra dice: horrenda cosas caer en las manos de un Dios vivo. Porque Ajá. nosotros no podemos jugar con Dios. Exacto. Porque Dios no puede ser burlado. Tú a todo el mundo puedes engañar. Exacto. A todo el mundo. Pero cuando Dios dice a evidenciar algo, téngase. Exacto. Téngase, porque cuando Dios lo va a evidenciar, no va a haber nada que detenga lo que Dios va a evidenciar. No, ¿Sí? no, Entonces, en no, el corazón, no tenemos que llegar a ese corazón, extremo. sí, en el corazón no podemos llegar a eso. Es mejor uno mismo ir al Señor y evidenciar su pecado. Señor, yo he hecho esto. Ajá. Y necesito corregirme, y necesito volverme, y necesito arreglar la situación. Exactamente. Y siempre acordémonos cómo el Señor dice que la vida en el Señor, la vida cristiana, es una vía angosta, no es un camino angosto, ¿no? Y cuando habla de un camino angosto, también nos imaginamos que al lado y lado de ese camino hay dos zanjas, una zanja a un lado y otra zanja al otro lado. Una de las zanjas es el legalismo, por eso te decía de los dos extremos, ¿no? Un extremo es el legalismo, rituales religiosos externos para tener una relación con Dios en lugar de una relación de corazón a corazón. Entonces preferimos cambiar esa intimidad con Dios por ritos, por ceremonias, ¿sí? Por cosas aparentes. Tú conoces mucha gente que anda en la religiosidad y en las religiones en general del mundo, ¿sí? En todas las religiones lo que se trata es de usar
artificios de ceremonias y todo eso para reemplazar lo que Jesús hizo por nosotros. Amén, ¿sí? así Y es. de algún modo yo tratar de sentirme bien. Por ejemplo, la gente que se sube un monte de rodillas, pagando una penitencia. Entonces se siente para su conciencia mucho mejor, así viva todo un año de pecado, pero un solo día de ese año hace ese sacrificio y ya en su religiosidad él pensó que empató con Dios, ¿no? Y basa su santificación en esos actos externos. Entonces eso es lo que se llama legalismo, tratar con la religión de convencer a Dios o de suplantar lo que Jesús hizo por lo que yo puedo hacer. Y ninguno de mis méritos puede reemplazar las cosas que el Señor ha hecho por Amén, mí, amén. ¿no? Entonces, el amor de Dios nos libra del legalismo. Pero la otra zanja es un camino sin ley que nos lleva a la desobediencia, ¿no? Es un camino en donde ya es una gracia extrema, ¿no? Y como decía ahora, Dios me entiende, Dios sabe que yo soy débil y que, ¿sí? Entonces, Dios también, con el temor de Dios, nos libra de esa libertad excesiva que se vuelve libertinaje, ¿cierto? En una gracia en la que decimos, no, Dios es tan bueno que ¿qué me va a castigar? Y empezamos a irrespetar al Señor. Entonces termino yo diciendo, Dios descendió en el monte Sinaí en su gloria. La gloria de Dios es todo lo que hace que Dios sea Dios. Esa es la gloria de Dios, la manifestación de su poder, pero la manifestación también de su bondad. Cuando Él se revela en su gloria, es cuando no encubre nada de Él. Qué bendición es, ¿no? Que Él se revele, que Él se manifieste en todo su esplendor. Y en la Biblia los nombres de Dios, los hombres de Dios tenían visiones de Él, ¿no? Visiones del Señor, pero no le veían en su gloria. Ni Josué, ni los discípulos. Pero Moisés le pidió ver su gloria, ¿cierto? Y Dios, ¿qué le mostró? La espalda. ¿Recuerdan el tema que vimos? Mientras él iba avanzando, Moisés le fue quitada la mano de Dios y él pudo ver cómo Dios se alejaba, vio su espalda, ¿cierto? Ahí está su gloria. Pero sabes, Juan sí vio la gloria de Dios y vio el rostro de Dios resplandeciendo en su gloria cuando estaba en la isla de Patmos. Y yo te pregunto, ¿por qué Juan sí pudo? ¿No? ¿Por qué Juan sí pudo ver la gloria de Dios y Moisés no pudo? ¿Por qué? Te lo voy a decir mañana. Queda pendiente. ¿Por qué Moisés, siendo un hombre tan tremendo, y no pudo ver el rostro de Dios en su gloria? Y Juan sí lo vio. Hay una razón. Y mañana vamos a ver cuál fue esa razón por la cual Juan sí pudo ver cara a cara la gloria del Señor y cayó como muerto delante de él, según lo que dice Apocalipsis. Vamos a orar. Y vamos a decirle, sí Señor, sigue haciendo esta obra de santificación en mi vida, en mi corazón. Yo no quiero perderme del mover de tu gloria. No me quiero perder ese mover. Yo quiero, Señor, en este tiempo ver el avivamiento que tú has prometido. Amén, aleluya. No quiero que Gracias, quede para una Señor. generación futura. Quiero que sea esta la generación, que veamos una manifestación y una gloria tuya, Señor, oh Dios, que tal vez nadie en la historia haya visto. Señor, te agradecemos por este tiempo que tú nos permites tener contigo y ver estas joyas en tu palabra. Tantas cosas que hay allí que hay que hablar, que hay que meditar, que hay que reflexionar, que hay que volver a ver una y otra vez, porque allí hay revelación. Allí tú nos quieres revelar tu palabra. Muéstranos más y más tu corazón. Muéstranos más y más tu voluntad. Queremos caminar en línea en lo que tú, Señor, quieres que nosotros hagamos para este tiempo. Bendecimos este tiempo. Declaramos que es un tiempo para ver tu gloria, para ver la manifestación de tu poder en medio de las naciones y aquí en Colombia y aquí en esta ciudad. Oh Señor, manifiesta tu gloria. Tuyo es el poder, tuyo es el reino por los siglos de los siglos. Gloria a Dios. Y te esperamos entonces mañana puntual, 9 de la mañana, y voy a seguir compartiendo este tema tan importante que es acerca del temor de Dios en nuestros corazones. La iglesia tiene que volver
al temor del Señor. Y volviendo allí, dice la palabra, este es el principio de la sabiduría. Dios te bendiga, descansa y que Dios siga ministrando tu corazón aún mientras duermes. Te bendecimos en el nombre de Jesús.